La teología de Pablo. Hay que considerar de antemano que Pablo no es un teólogo que tras el escritorio elaboró sistemáticamente un pensamiento cristiano. Él fue ante todo misionero y pastor. Su teología nace de su experiencia de organizador, misionero, fundador y guía espiritual de sus jóvenes comunidades. Es posible que buena parte de su reflexión maduró en el diálogo con los cristianos de la primera generación y luego continuada por sus discípulos. Las raíces de su discurso sobre Dios, o sea, teología, han de buscarse en la tradición bíblica y judía releída a la luz de la fe en Jesucristo. Gracias al encuentro con el Señor, además del viaje de su vida, se constituye en núcleo original y fecundo de su pensamiento teológico. Algunas fórmulas cristológicas las recibe Pablo de la tradición de la iglesia primitiva. Factores que hayan influido en su reflexión teológica. Punto número 1. Profundizar las razones de su compromiso misionero. Punto número 2. La polémica con los judaizantes le obliga a explicar la relación evangelio-tradición judía en relación con la ley. Punto número 3. La necesidad de motivar el proyecto y el estilo de vida cristiana de sus comunidades lo hace confrontar el cristianismo con el ambiente cultural externo. El uso de la Biblia en Pablo. Esta es la primera fuente de la teología y del mensaje espiritual del apóstol. Lo más seguro es que sea la versión de los 70 usada en las sinagogas de la diáspora hebrea. En el conjunto de sus cartas hay un total de 107 referencias, 61 explícitamente, 46 implícitamente. Aparte, la fraseología bíblica con la que hace sus formulaciones. Entre las preferencias bíblicas de Pablo tenemos en orden de utilización, primero el Pentateuco con 36 citas, segundo, Isaías con 25 citas, Salmos con 22 citas. Hay una concentración bíblica en aquellos contextos característicos de la teología y espiritualidad del apóstol. Lo vemos en Romanos 40, Primera de Corintios 10, Gálatas 15 y Segunda de Corintios 4, sobre todo Evangelio Ley, la continuidad de la acción salvífica de Dios en la historia, cuando traza el proyecto de vida ética cristiana, hablando del cumplimiento definitivo o escatológico de su esperanza. Pablo emplea el método midrashico para la interpretación de los textos. Es un método actualizante, equivale al Pesher, el Qumran. Lo distintivo es la hermenéutica basada en Jesucristo. En él todas las promesas se cumplen. Es hijo de Dios. Personajes y acontecimientos son figuras que anticipan el hecho cristiano. Adán, Abraham, el paso del Mar Rojo, 1 Corintios 10, 11, Romanos 15, 4. Es su fe cristológica iluminada por la tradición cristiana primitiva la que le permite encontrar los textos claves en el canon bíblico hebreo para explicar su mensaje. El Jesús histórico y el Evangelio de Pablo. Es sabido que Pablo no conoció al Señor en su vida terrena histórico. Tuvo su experiencia del resucitado y en un momento considera superado el conocimiento que se detenga en la perspectiva histórica. Él entiende que todo acontecimiento humano e histórico de Jesús adquiere una luz nueva por la resurrección. La experiencia de Damasco le permite a Pablo valorar la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Pablo no ignora ni rechaza sin más los datos de la tradición y de la historia. Nacido del linaje de David, Romanos 1.3, engendrado por una mujer hebrea, Gálatas 4.4, Romanos 9.5. Conoce a los hermanos del Señor, 1 Corintios 9:5, Gálatas 1:19. Repite palabras que se remontan al Jesucristo histórico, 1 Corintios 7:10-9, 14:1, Tesalonicenses 4:15. Los ritos y las palabras de la Cena del Señor son de la tradición, 1 Corintios 11 del 23 al 25. La cristología de Pablo tiene un núcleo. El evento histórico de la muerte-resurrección de Cristo es el contenido esencial del querigma, 1 Corintios 15, 3 al 5.
Relee este hecho a la luz de los textos bíblicos que hablan del siervo del Señor solidario con los pecadores y del justo perseguido. Isaías 53 del 10 al 12, gestos que Dios traduce en salvación. Jesús se hizo solidario con la condición histórica de los pecadores por su fidelidad a la cruz. Por eso Dios lo engrandeció. Filipenses 2 del 8 al 9. Exaltación es el término con el que explica el hecho de la resurrección. Por la resurrección queda constituido Hijo de Dios y Señor. Romanos 1:4, 14:9 y revela cómo comunica la justicia o el amor fiel de Dios. Romanos 4:25. Soteriología paulina. Pablo ha comprendido lo que la tradición cristiana ha formulado en su mensaje, el efecto salvífico de la muerte de Cristo. Se entregó a sí mismo por mí. Es la expresión que condensa el misterio de la muerte de Jesús. Pablo recurre a diversos modelos para presentar este hecho, todos ellos del patrimonio religioso bíblico y judío. Número 1. Modelo personal. Hace hincapié en la autodonación de Jesús que se realiza en la muerte de cruz. Subyacen en el fondo las imágenes del siervo, el justo y el mártir fiel a Dios. Estos personajes representan y comparten la suerte de su comunidad. En Jesús es el amor por Dios y los hombres lo que explica la autodonación. Gálatas 2:2, Efesios 5:2, Romanos 5:6 al 8 y 8:32. Número 2. Modelo social. Con los verbos redimir, liberar, rescatar, se hace una conexión con la idea helenística del rescate de los esclavos. Es la connotación religiosa. En la connotación religiosa, Pablo alude al Éxodo, gran acontecimiento libertador de Dios por la cruz. Dios nos libera a los creyentes de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Gálatas 3:13, Romanos 4:25, 1 Corintios 6:20 y 7:23. A estos dos modelos corresponde la idea de reconciliación, término ausente en la tradición bíblica judía. Hay una reconciliación del mundo con Dios. 2 Corintios 5:19, Romanos 5:10. Hace referencia a un estado de enemistad y separación de los pecadores con Dios, pero se supera en la expresión sublime del amor de Dios en la cruz de Jesús. Colosenses 1 del 20 al 22. Número 3. Modelo cultual. Este modelo es evocado por los términos sacrificio y expiación, Romanos 3 del 24 al 26. Ellos recuerdan el ritual bíblico de la expiación con la sangre del sacrificio. Se rocía al pueblo y al santuario porque con ello se expían los pecados de la comunidad, dado que la sangre es vida. Levítico 16 del 11 al 17, 17:11. Con la muerte de Jesús se da el perdón definitivo y aquella adquiere un valor sacrificial que explica su autodonación por amor. Efesios 5:2. El número 4. Modelo jurídico. La muerte de Jesús condenó el pecado en la carne. Así se sanciona con un lenguaje judicial la misión histórica de Jesús y se expresa en términos de justificación. Romanos 5:9 y 3 del 24 al 25. Modelo sacramental. Es el número 5, modelo sacramental. Más en la línea de la experiencia cristiana está este modelo que recurre al lenguaje de la participación que subraya la fuerza actual de la muerte de Jesús. Es el bautismo, la Eucaristía, actos mediante los cuales el cristiano participa de la suerte del crucificado resucitado. Por el misterio pascual de Cristo se vive una nueva relación con Dios, el definitivo dueño de la vida. Número 6. Modelo histórico salvífico. Esta parte de las prefiguraciones bíblicas, como por ejemplo, Adán, antítesis de Cristo, la fuerza divina que desprende del gran acontecimiento salvífico y que actúa en los creyentes, se va proyectando hacia el cumplimiento definitivo en la historia. Ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, Filipenses 3:8. Ahora vamos a ver la cristología paulina. Es impresionante la frecuencia del nombre de Jesús en las cartas de Pablo. La mayoría de las veces va asociado al título Cristo.
La fórmula en Cristo Jesús, que aparece 72 veces en el epistolario paulino, expresa la relación vital con Jesucristo por parte de los creyentes bautizados. Las otras expresiones construidas con las partículas griegas traducidas al español en las fórmulas por Cristo y con Cristo expresan el efecto salvífico de esta relación con Jesucristo. Gracias a la mediación única de Cristo, los creyentes bautizados son sustraídos a la condición del pecado y de muerte y esperan el cumplimiento de su esperanza cuando sean asociados para siempre a la gloria de Cristo resucitado. Pablo ha vivido personalmente esta experiencia de encuentro y de relación vital con Jesús, a quien él ahora reconoce como Cristo, a quien llama mi Señor. El apelativo griego Christos traduce el hebreo arameo Mesías. Romanos 9:5. Pablo asocia íntimamente el título Cristo atribuido a Jesús con el de Señor en una fórmula solemne de sabor litúrgico, Jesucristo nuestro Señor. Por su parte, el título Señor Kyrios traduce en la versión griega de la Biblia al tetragrama hebreo JHWH, reservado a Dios y sustituido en la lectura litúrgica por Adonai, mi Señor. La combinación paulina de los dos apelativos Cristo Señor referidos a Jesús amplía el valor del título Cristo en el sentido de Mesías trascendente, partícipe de la condición divina. Es lo que deja intuir una antigua fórmula de fe usada por San Pablo en la primera carta a los Corintios. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Primera de Corintios 8:6. Pablo ha tomado esta formulación de su fe cristológica de la tradición cristiana primitiva. En efecto, Jesús es invocado como Señor en las comunidades cristianas de lengua aramea. Un eco de esa tradición se halla en las últimas líneas de la primera carta a los Corintios, donde Pablo reproduce un fragmento litúrgico. El que no quiera al Señor sea anatema. Maranatha o Maranatha, ven, oh Señor. Primera de Corintios 16:22. Es probablemente en el contexto de la cena eucarística donde Jesús es invocado como el Señor de quien se espera la venida. Primera de Corintios 11:25. Pero también en el contexto de la experiencia bautismal Jesús es proclamado el Señor a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Romanos 10:9. Por eso Pablo indica la fe en Jesús Señor como criterio para reconocer la autenticidad de las manifestaciones carismáticas en la comunidad de Corinto. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. En el mismo ambiente de la liturgia eucarística o bautismal ha madurado el pequeño salmo cristiano reproducido por Pablo en la carta a los Filipenses, en donde se proclama que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Esto representa el primer intento de expresar la fe cristológica en el contexto del monoteísmo bíblico. Jesús es reconocido como Señor porque Dios lo ha exaltado y lo ha hecho partícipe de su señorío universal. Esta exaltación de Jesús hace hincapié en el hecho de que Él, aun siendo partícipe de la condición divina, ha compartido la de los seres humanos y ha permanecido fiel a Dios en la extrema humillación de la muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. En otras palabras, Jesús es Señor porque es Hijo. El apelativo Hijo de Dios va unido al nombre de Jesús ya desde la experiencia de Damasco, Gálatas 1:16. Pablo declara abiertamente que él ahora vive en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20b. Este título de la tradición bíblica se atribuye al descendiente davídico elegido y consagrado por Dios para realizar su reino de justicia y de paz. Pero Jesús es proclamado Hijo de Dios en el contexto de la fe pascual, en la cual se reconoce su trascendencia con respecto al Mesías davídico. Romanos 1:3-4. Pablo subraya esta fe cristológica tradicional cuando dice que Dios envió a su Hijo al mundo en la condición humana para actuar su designio de salvación. Gálatas 4:4, Romanos 8:3. En este horizonte de la historia de la salvación, Jesús es el Hijo único de Dios o el primogénito que transmite la condición filial a los otros hermanos.
Para expresar esta relación única de Jesús con Dios, Pablo acude a otras expresiones donde la sabiduría creadora y reveladora es denominada imagen de Dios y el primogénito. Segunda de Corintios 4:4, Romanos 8:29, Colosenses 1:15. En estas cartas de la tradición paulina, la fe cristológica tiende a volverse más explícita y se enriquece con nuevos títulos. Se afirma abiertamente la condición divina de Jesús, que Pablo deja intuir en los apelativos Señor e Hijo. En la carta a Tito se dice que los cristianos viven en la espera de la venida de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Tito 2:13. También Pablo conoce el título de Salvador aplicado a Jesús, el Señor resucitado, de quien se espera la venida final. Filipenses 3:20-21. Pero en el contexto de la polémica contra el culto del emperador y de las divinidades que sanan, se acentúa el rol salvífico de Jesucristo frente al riesgo representado por las tendencias sincretistas que se hacen sentir en las iglesias de Asia, Éfeso, Colosas, Jerápolis, Laodicea. Se afirma de una manera más clara el rol único de la mediación de Jesús. Él es la cabeza que ejerce su señorío universal a partir de su cuerpo, que es la iglesia, Dios Padre del Señor Jesucristo. Esto nos está hablando de teología paulina. Dios Padre del Señor Jesucristo. Pablo, que proclama a Jesucristo mi Señor, no niega ni anula su fe monoteísta que le hace reconocer a un solo Dios vivo y verdadero. En sus cartas, él habla espontáneamente de esta fe en Dios, creador del mundo y Señor de la historia, que puede ser conocido a partir de la realidad creada. Romanos 1:19-20. Los paganos que acogen el Evangelio se alejan de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Pablo comparte y profesa la fe bíblica y judía acerca del juicio universal y justo de Dios, que desenmascara el mal y hace triunfar el bien. Romanos 2:4-10. Él normalmente en sus oraciones se dirige a Dios y lo invoca con apelativos originales que expresan su profunda religiosidad. Dios de la paz, de la esperanza, de la perseverancia y del consuelo. Romanos 15:6, 13 y del 16:20. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Cómo se conciba esta genuina fe monoteísta de Pablo con su adhesión a Jesucristo, a quien él llama mi Señor? Pablo descubre el nuevo rostro de Dios Padre a partir de su fe en Jesucristo, el Hijo único y el Señor. En el encabezamiento de su primera carta a los cristianos de Tesalónica, escribe a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, Primera de Tesalonicenses 1:1. Y en su última carta dirigida a los romanos envía el saludo inicial en estos términos: a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Igual fórmula se encuentra en el saludo de apertura de la primera carta a los Corintios, Primera de Corintios 1:3. En el contexto de la plegaria de bendición de la segunda carta a los Corintios, funde conjuntamente la fe en Dios Padre con aquella en Jesús Cristo Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3. La misma fórmula se repite en el contexto celebrativo de Romanos 15:6. Para que unánimes glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con la misma espontaneidad, Pablo habla del Espíritu Santo. La fórmula más completa y solemne se halla en la despedida de la segunda carta a los Corintios, en donde se percibe el eco de la liturgia doméstica de las comunidades paulinas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Segunda de Corintios 13:13. Estas expresiones son el reflejo de la experiencia de la fe cristiana, que bajo el impulso del Espíritu de Jesús invoca a Dios con el apelativo familiar Abba Padre. Gálatas 4:6, Romanos 8:15. En efecto, es el Espíritu Santo quien inspira y alimenta la oración de los creyentes y los pone en sintonía con el designio salvífico de Dios. Romanos 8:27. La experiencia del Espíritu Santo
está íntimamente unida a la resurrección de Jesús. Él ha sido constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. El significado de esta antigua fórmula de fe, citada por Pablo en el comienzo de su carta a los romanos, explica lo que él escribe en 1 Corintios 15:45. El último Adán, es decir, Cristo, ha sido hecho espíritu de vida. Por consiguiente, Jesús resucitado comunica el Espíritu a los creyentes. Por eso, Pablo lo llama el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Pero la fuente última del Espíritu es Dios mismo, quien ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Entonces, el Espíritu de Dios o Espíritu Santo concedido a los creyentes en el bautismo y presente en ellos como en su templo, es la garantía de su resurrección. Romanos 8:11 y 23. Primera de Corintios 6:19, Segunda de Corintios 1 del 21 al 22 y 5:5. Ellos son hijos de Dios porque han recibido el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, el Hijo único. El Espíritu Santo hace penetrar en el corazón de los creyentes el amor de Dios que se convierte en amor fraterno. Romanos 5:5, Gálatas 5:22. Por lo tanto, se puede decir que el Espíritu, don del Señor resucitado, es la fuente de la libertad de los cristianos. Segunda de Corintios 3:17. El Espíritu es un dinamismo de vida que no solo aleja a los creyentes bautizados de la esclavitud del pecado y de la muerte, sino que alimenta continuamente en ellos el amor fraterno, que es el pleno cumplimiento de la ley. Romanos 8:2, 4 y del 8 al 10. Es Romanos capítulo 8, versículos 2, versículo 4 y versículos del 8 al 10. El que está en Cristo es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Ahora vamos a ver la antropología paulina. El que está en Cristo es una nueva creación. La concepción que tiene Pablo del ser humano se caracteriza por la relación con Jesucristo. La fórmula frecuente en el epistolario paulino, en Cristo Jesús, con sus variantes, en Jesucristo, en Cristo, es una especie de marca o sello de autenticidad de la existencia de los creyentes. Todos los que mediante la fe y la inmersión bautismal están unidos a Jesucristo, forman en él un solo ser viviente y participan de su condición filial. Pablo trae una doble consecuencia de este hecho. En primer lugar, entre los creyentes bautizados desaparecen las discriminaciones, el carácter étnico, religioso y social para los cristianos de Galacia, puestos en crisis por la propaganda de los judaizantes que hubieran querido levantar de nuevo el muro divisorio que separa a los hebreos de los paganos. Pablo dicta el manifiesto de la libertad y de la unidad de todos en Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Jesús, en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En segundo lugar, todos los cristianos injertados mediante la fe bautismal en Jesucristo comparten su condición de crucificado y resucitado, unidos íntimamente a Él. Estas están sustraídos al antiguo régimen del pecado, que tiene como resultado final la muerte, y viven en la nueva condición inaugurada por el don interior del Espíritu en espera de la vida plena en la resurrección. Pablo parte del principio jurídico de que la muerte pone fin a todo vínculo contractual. Por consiguiente, el antiguo dueño, que es el pecado, con la muerte queda expropiado de sus pretensiones sobre los cristianos bautizados. Ellos están muertos junto con Jesús crucificado y están unidos a Él, pues pertenecen ya a Dios. Todo esto lo dice Pablo con una serie de declaraciones lapidatorias, a la vez que trata de reconstruir el proceso de liberación cristiana del pecado, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, Jesucristo, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y dejáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Romanos 6, del 6 al 7. Estas expresiones de Pablo pueden dar la impresión de que él proponga una antropología dualista, donde el cuerpo queda de suya vinculado al régimen del pecado y de la muerte. Pablo, de hecho, habla también de cuerpo mortal o cuerpo de muerte. Romanos 6:12 y 7:24. Esta impresión podría reforzarse con la
constatación paulina de que las pasiones y los deseos del ser humano connotados negativamente van asociados al régimen del pecado. La condición del ser humano bajo el dominio del pecado es designada por Pablo como un ser o vivir en la carne, en contraposición con el ser o vivir en el espíritu. Él habla de los deseos de la carne que son contrarios a los del espíritu y tienen resultados diametralmente opuestos. Los primeros conducen a la muerte, los segundos a la vida. Gálatas 5 del 16 al 23, Romanos 8 del 5 al 8. Sería una equivocación concluir por estas reflexiones sobre el lenguaje antropológico de Pablo que él esté volviendo a proponer en clave ético-religiosa el dualismo de los filósofos griegos. Pablo toma algunos elementos de la antropología griega cuando para indicar el ser humano total enumera espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Asume también la antítesis de sabor platónico y estoico entre hombre exterior y hombre interior, entre cosas visibles que son transitorias y las invisibles que son eternas. Segunda de Corintios 4 del 17 al 18. Pero integra este lenguaje en su perspectiva religiosa escatológica, donde la realidad interior eterna y definitiva no depende de la estructura del compuesto humano, sino de la iniciativa gratuita y eficaz de Dios, de modo análogo. Pablo habla de inmortalidad e incorruptibilidad, pero atribuye paradójicamente estas cualidades al cuerpo de los resucitados, no como lo hacen los filósofos griegos que las atribuyen al alma o al espíritu. En otros términos, la antropología de Pablo se injerta en su visión religiosa de la historia humana. Ella está contramarcada ya de una manera irreversible por la presencia y la acción salvífica de Jesucristo. Él es el Adán definitivo que se halla en el origen de una nueva humanidad, que es la alternativa a la inaugurada por el primer Adán. Con el pecado, ha introducido en el mundo la muerte que ha sumergido a todos los hombres por cuanto ellos se han hecho solidarios con la historia del pecado del primer Adán. Pero mucho más eficaz y amplio es el dinamismo de Jesucristo. La confrontación con la historia negativa del primer Adán le sirve a Pablo para poner de relieve la nueva solidaridad salvífica de todos los seres humanos en Jesucristo. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo Jesucristo. Romanos 5:17. En su reconstrucción histórica de la condición del ser humano parece que Pablo persigue este objetivo: mostrar cómo la ley dada por Dios por medio de Moisés, de hecho se manifiesta impotente e ineficaz para liberar al ser humano de la esclavitud del pecado y de la muerte. De hecho, mediante la ley se tiene tan solo el conocimiento o la conciencia del pecado. Romanos 5:20. Aún más, las prescripciones de la ley en la condición del ser humano dominado por el pecado no hacen otra cosa sino desencadenar un deseo rebelde y de ese modo incrementar las transgresiones. Gálatas 3:19, Romanos 4:15. El éxito final de este drama humano es el cual también la ley está en el cual también la ley está implicada en el dinamismo del pecado, es la muerte. En el trasfondo de esta reconstrucción dramática de la condición humana realizada por Pablo se halla el relato del pecado primordial del Génesis. El ser humano es representado eficazmente por el protagonista en primera persona, yo. El pecado desarrolla el papel de la serpiente tentadora que se sirve del mandato de Dios para conducir al ser humano a la rebelión y a la muerte. Pablo, en el interior de este drama, se apresura a precisar que la ley es santa y santo el precepto y justo y bueno, Romanos 7:12, pero enseguida debe comprobar que aunque la ley don de Dios es espiritual y yo de carne, vendido al poder del pecado, Romanos 7:14. Una confirmación de esta impotencia del ser humano la tenemos en esta constatación: él no está en condiciones de hacer el bien que conoce y desea cumplir. Pablo reconstruye esta condición humana en forma dramatizada en una especie de coloquio o diario personal, donde el protagonista en primera persona
en primera persona representa el ser humano en tensión entre el deseo ineficaz del bien y la propensión efectiva hacia el mal. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 18, 23. Al final, Pablo exclama: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Romanos 7, 24. Y él da de inmediato la respuesta en forma de oración: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:25. El drama reconstruido por Pablo no es el reflejo de una crisis personal bajo el régimen de la ley. Es igualmente estéril intentar transcribir esta página paulina en clave psicoanalítica y ver en la ley el rol del superyo que reprime el dinamismo del ello que todavía no está integrado con el ego, la condición del ser humano alienado. Reconstruida por Pablo, es puramente hipotética. Ella quiere poner de relieve la total impotencia de la ley en una situación histórica dominada por el pecado. Pero esta situación ya está superada por la iniciativa de Dios, que mediante el envío de su Hijo ha eliminado el pecado y de este modo ha hecho posible lo que era imposible para la ley: la plena actuación de la justicia de Dios por medio del Espíritu que comunica el dinamismo interior del amor. Romanos 8 del 1 al 4. Una confirmación de esta visión paulina la tenemos en la lectura del texto de 2 de Corintios 3 del 1 al 7, donde se anticipa la antítesis de la carta a los romanos. La letra ley de la antigua alianza condena a muerte a los transgresores. El espíritu de la nueva alianza, don interior de Dios otorgado a los creyentes, los hace capaces de actuar su justicia para tener vida. Este viraje radical en la historia de la salvación de la cual tienen experiencia los creyentes bautizados en Jesucristo puede compararse con una nueva creación. Pablo acude a esta expresión por vez primera en la conclusión autógrafa de la carta a los Gálatas, a los misioneros judaizantes que querían imponer la circuncisión a los cristianos provenientes del paganismo para tener una especie de revancha personal. Pablo les opone su opinión: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Gálatas 6:14. La búsqueda del prestigio humano ya no tiene sentido en la nueva lógica inaugurada por la muerte de Cristo en la cruz. Ella, en efecto, marca un viraje radical que derriba todas las contraposiciones étnico-religiosas, porque nada cuenta, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Gálatas 6:15. Pablo vuelve a tomar esta fórmula en la segunda carta a los Corintios en el contexto de la discusión sobre las razones profundas de su compromiso apostólico. Lo que impulsa como una fuerza irresistible es el amor de Cristo, que ha muerto para todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 de Corintios 5:15. Con base en este criterio, Pablo toma ahora sus opciones y vive sus relaciones, incluyendo su conocimiento de Cristo, y resume su posición con una declaración que vale para todos los creyentes bautizados. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. 2 de Corintios 5:17. Esta encuentra su confirmación en un texto de Isaías: pasó lo viejo, todo es nuevo. 2 de Corintios 5:17, Isaías 43:18. En las cartas de la tradición paulina, la antítesis
entre hombre viejo y hombre nuevo se vuelve a mencionar en el contexto de la instrucción bautismal. Los bautizados son invitados a actuar un estilo de vida coherente con la opción bautismal, en la cual ellos se han despojado del hombre viejo de sus acciones y se han revestido del nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Colosenses 3 del 9 al 10. En el mismo contexto, se hace referencia a la superación de las antiguas barreras étnico-sociales y religiosas, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:11. El tema del hombre nuevo aparece en la carta a los Efesios, primero en una perspectiva eclesial y luego en el contexto de la catequesis bautismal. La unificación entre hebreos y paganos en la Iglesia es el prototipo de una nueva humanidad reconciliada y pacificada. Ella tiene su fundamento definitivo en la muerte de cruz de Jesús, que han abatido el muro de la división y ha destruido la enemistad para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. Efesios 2:15. En la segunda parte de la carta, el autor exhorta a los bautizados a renovarse interiormente, a revestirse del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. El hombre nuevo es el que ha sido creado por Jesucristo y tiene en él su prototipo. La existencia y la espiritualidad cristiana según San Pablo. El obrar de los creyentes bautizados está basado en motivaciones que derivan de su ser en Cristo Jesús. Esta concepción paulina de la existencia cristiana se transparenta en la estructura de su dictado epistolar. Incluso cuando tiene que impartir indicaciones de carácter práctico, Pablo recuerda las motivaciones de fondo inspiradas en el anuncio y en el credo cristiano. En términos más técnicos se dice que el indicativo, la acción de Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, precede al imperativo, es decir, a la respuesta coherente que deben dar y el compromiso que deben asumir los creyentes bautizados. Este planteamiento de la relación entre experiencia religiosa y compromiso ético no es totalmente nuevo, porque se halla presente en el esquema bíblico de la alianza. Dios libera a su pueblo de la esclavitud y le propone que observe las 10 palabras como condición para vivir la alianza. La novedad de la concepción paulina consiste en afirmar que solo en la comunión vital con Jesucristo se obtiene la salvación. También el compromiso ético de los creyentes como respuesta a la iniciativa salvífica de Dios en Jesucristo dependen del don interior del Espíritu Santo. En síntesis, se puede decir que la ética y la espiritualidad cristiana, según San Pablo, tiene una raíz y un fundamento teologales. Desde la primera carta dirigida a los cristianos de Tesalónica, Pablo formula su concepción teologal de la existencia cristiana. Esta se apoya en 3 pilares: la fe, la esperanza y el amor. Merece señalarse también de el modo como él habla de este tema. En la oración de apertura da gracias a Dios porque al pensar en los tesalonicenses, él puede recordar el compromiso de ellos en la fe, la actividad en el amor y su constante esperanza. Primera de Tesalonicenses 1:3. En la continuación de la carta, vuelve a tocar estos 3 aspectos fundamentales de la existencia cristiana y los precisa y los desarrolla con algunas aclaraciones y profundizaciones. Aún más, Pablo dice abiertamente a los tesalonicenses que escribe la carta con el fin de completar lo que falta a vuestra fe. Primera de Tesalonicenses 3:10. Punto de partida y fundamento permanente del ser cristiano es la fe. La relevancia de este dato se deduce también de la frecuencia de la terminología de la fe en los escritos de Pablo, de las 243 veces que aparece el verbo creer. En el Nuevo Testamento, más de 50 se hallan en las cartas paulinas y 21 pertenecen a la carta a los romanos. El término fe, pistis, aparece 136 veces en el Corpus Paulino y de ellas 40 en la carta a los romanos.
sobre un total de 243 veces en el Nuevo Testamento, pero más interesante es la expresión característica de Pablo, la obediencia de la fe. Romanos 1, 5, 6, 17, 15, 18 y 16 y Romanos 16, 19. En el trasfondo del hebreo Shama, escuchar, obedecer, este léxico paulino subraya la acogida pronta y la adhesión profunda a la palabra de Dios que resuena en el anuncio del Evangelio. El mismo Pablo llama la atención sobre la relación misteriosa que mediante la fe se establece entre el anuncio hecho por un hombre y uno a palabra eficaz de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. En la perspectiva histórica se comprende por qué Pablo atribuye un rol fundamental y central a la fe en la existencia cristiana. Él debe hacer frente a la tendencia de algunos judeocristianos que ponen en segundo plano la fe en Jesucristo, a favor de la observancia de la ley y de las prácticas rituales de la tradición hebrea. Pablo afirma que la fuerza salvífica de Dios alcanza a todo ser humano solamente a través de la libre apertura de la fe. En efecto, Dios otorga el perdón de los pecados a todos en virtud de su amor fiel. Esta es la justicia de Dios ya anunciada y prometida en la Biblia. Ella ahora se manifiesta en Jesucristo crucificado, a quien Dios con la resurrección ha establecido como lugar definitivo de su perdón. Romanos 1 del 16 al 17, 3 del 21 al 26. Ante esta gratuita iniciativa de Dios proclamada en el Evangelio de Jesucristo, no existe otra respuesta por parte del ser humano sino la libre aceptación. Por consiguiente, la fe es el fundamento de la justa relación con Dios que hace partícipe al creyente de su justicia y lo abre al don de la vida plena o eterna. Este proceso salvífico, que hace hincapié en la justicia de Dios y en la fe del ser humano, tiene sus raíces en la revelación bíblica. Lo demuestra la historia ejemplar de Abraham, del cual la Biblia dice: y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Génesis 15, 6. El testimonio de la Torá, ley, se agrega al testimonio de la Torá, ley, se agrega el de los profetas, representado en la sentencia de Habacuc. El justo vivirá por su fidelidad. Habacuc 2:4. Estos son los textos claves de la argumentación de Pablo en las cartas a los Gálatas y a los Romanos para demostrar que solo por medio de la fe en Jesucristo se obtiene la salvación. En otras palabras, a la radical gratuidad de la acción salvífica de Dios corresponde la libre aceptación del ser humano. De este modo caen todos los privilegios y todas las discriminaciones, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Romanos 3:30 y 10:12. Pablo, de una manera casi obsesiva, repite que ninguno puede ufanarse delante de Dios porque él libre y gratuitamente salva a todos aquellos que creen. La fe, por su naturaleza, excluye toda pretensión o vanagloria humana delante de Dios. Por medio de la fe, en efecto, el ser humano se abre libremente al amor fiel de Dios que se manifiesta y se le comunica por medio de Jesucristo. El don del Espíritu Santo que Jesús resucitado otorga a los creyentes, se hace en ellos fuente interior y permanente del amor de Dios. Romanos 5:5. Desde este momento, los creyentes bautizados están en condiciones de actuar su fe en el amor fraterno. Gálatas 5:6. Este dinamismo del amor, que es fruto del Espíritu Santo, es designado por Pablo con el nombre griego agape. Gálatas 5:22. Entre las 116 veces que aparece este vocablo en el Nuevo Testamento, 70 se concentran en el epistolario paulino. Este dato estadístico es solamente un indicio del rol que Pablo confía al amor en la existencia cristiana. Se puede decir que todas las exhortaciones prácticas de Pablo para traducir activamente la experiencia cristiana parten del amor y en él se concretan. Explicar su mensaje. El Jesús histórico y el Evangelio de Pablo.
Es sabido que Pablo no conoció al Señor en su vida terrena histórico. Tuvo su experiencia del resucitado y en un momento considera superado el conocimiento que se tenga en la perspectiva histórica. Él entiende que todo acontecimiento humano e histórico de Jesús adquiere una luz nueva por la resurrección. La experiencia de Damasco le permite a Pablo valorar la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Pablo no ignora ni rechaza sin más los datos de la tradición y de la historia. Nacido del linaje de David, Romanos 1:3, engendrado por una mujer hebrea, Gálatas 4:4, Romanos 9:5. Conoce a los hermanos del Señor, 1 Corintios 9:5, Gálatas 1:19. Repite palabras que se remontan al Jesucristo histórico, 1 Corintios 7:10-9, 14:1, Tesalonicenses 4:15. Los ritos y las palabras de la Cena del Señor son de la tradición, 1 Corintios 11 del 23 al 25. La cristología de Pablo tiene un núcleo, el evento histórico de la muerte y resurrección de Cristo. Es el contenido esencial del querigma, 1 Corintios 15, 3 al 5. Relee este hecho a la luz de los textos bíblicos que hablan del siervo del Señor solidario con los pecadores y del justo perseguido. Isaías 53 del 10 al 12, gestos que Dios traduce en salvación. Jesús se hizo solidario con la condición histórica de los pecadores por su fidelidad a la cruz, por eso Dios lo engrandeció. Filipenses 2 del 8 al 9. Exaltación es el término con el que explica el hecho de la resurrección. Por la resurrección queda constituido Hijo de Dios y Señor, Romanos 1:4, 14:9, y revela cómo comunica la justicia o el amor fiel de Dios, Romanos 4:25. Soteriología paulina. Pablo ha comprendido lo que la tradición cristiana ha formulado en su mensaje, el efecto salvífico de la muerte de Cristo. Se entregó a sí mismo por mí. Es la expresión que condensa el misterio de la muerte de Jesús. Pablo recurre a diversos modelos para presentar este hecho, todos ellos del patrimonio religioso bíblico y judío. Número 1. Modelo personal. Hace hincapié en la autodonación de Jesús que se realiza en la muerte de cruz. Subyacen en el fondo las imágenes del siervo, el justo y el mártir fiel a Dios. Estos personajes representan y comparten la suerte de su comunidad. En Jesús es el amor por Dios y los hombres lo que explica la autodonación. Gálatas 2:2, Efesios 5:2, Romanos 5:6 al 8 y 8:32. Número 2. Modelo social. Con los verbos redimir, liberar, rescatar, se hace una conexión con la idea helenística del rescate de los esclavos. Es la connotación religiosa. En la connotación religiosa, Pablo alude al Éxodo, gran acontecimiento libertador de Dios por la cruz. Dios nos libera. La teología de Pablo. Hay que considerar de antemano que Pablo no es un teólogo que tras el escritorio elaboró sistemáticamente un pensamiento cristiano. Él fue ante todo misionero y pastor. Su teología nace de su experiencia de organizador, misionero, fundador y guía espiritual de sus jóvenes comunidades. Es posible que buena parte de su reflexión maduró en el diálogo con los cristianos de la primera generación y luego continuada por sus discípulos. Las raíces de su discurso sobre Dios, o sea, teología, han de buscarse en la tradición bíblica y judía releída a la luz de la fe en Jesucristo. Gracias al encuentro con el Señor, además del viaje de su vida, se constituye en núcleo original y fecundo de su pensamiento teológico. Algunas fórmulas cristológicas las recibe Pablo de la tradición de la Iglesia primitiva. Factores que hayan influido en su reflexión teológica. Punto número 1. Profundizar las razones de su compromiso misionero. Punto número 2. La polémica con los judaizantes le obliga a explicar la relación evangelio-tradición judía en relación con la ley. Punto número 3. La necesidad de motivar el proyecto y el estilo de vida cristiana de sus comunidades lo hace confrontar el cristianismo con el ambiente cultural externo. El uso de la Biblia en Pablo.
Esta es la primera fuente de la teología y del mensaje espiritual del apóstol. Lo más seguro es que sea la versión de los 70 usada en las sinagogas de la diáspora hebrea. En el conjunto de sus cartas hay un total de 107 referencias, 61 explícitamente, 46 implícitamente. Aparte, la fraseología bíblica con la que hace sus formulaciones. Entre las preferencias bíblicas de Pablo tenemos en orden de utilización, primero el Pentateuco con 36 citas, segundo Isaías con 25 citas, Salmos con 22 citas. Hay una concentración bíblica en aquellos contextos característicos de la teología y espiritualidad del apóstol. Lo vemos en Romanos 40, Primera de Corintios 10, Gálatas 15 y Segunda de Corintios 4. Sobre todo, Evangelio Ley, la continuidad de la acción salvífica de Dios en la historia, cuando traza el proyecto de vida ética cristiana, hablando del cumplimiento definitivo o escatológico de su esperanza. Pablo emplea el método midrashico para la interpretación de los textos. Es un método actualizante, equivale al Pesher, el Qumran. Lo distintivo es la hermenéutica basada en Jesucristo. En él todas las promesas se cumplen. Es hijo de Dios. Personajes y acontecimientos son figuras que anticipan el hecho cristiano. Adán, Abraham, el paso del Mar Rojo, Primera de Corintios 10, 11, Romanos 15, 4. Es su fe cristológica iluminada por la tradición cristiana primitiva la que le permite encontrar los textos claves en el canon bíblico hebreo para que al descendiente davídico elegido y consagrado por Dios para realizar su reino de justicia y de paz. Pero Jesús es proclamado Hijo de Dios en el contexto de la fe pascual en la cual se reconoce su trascendencia con respecto al Mesías davídico. Romanos 1 del 3 al 4. Pablo subraya esta fe cristológica tradicional cuando dice que Dios envió a su Hijo al mundo en la condición humana para actuar su designio de salvación. Gálatas 4:4, Romanos 8:3. En este horizonte de la historia de la salvación, Jesús es el Hijo único de Dios o el primogénito que transmite la condición filial a los otros hermanos. Para expresar esta relación única de Jesús con Dios, Pablo acude a otras expresiones donde la sabiduría creadora y reveladora es denominada imagen de Dios y el primogénito. Segunda de Corintios 4:4, Romanos 8:29, Colosenses 1:15. En estas cartas de la tradición paulina, la fe cristológica tiende a volverse más explícita y se enriquece con nuevos títulos. Se afirma abiertamente la condición divina de Jesús, que Pablo deja intuir en los apelativos Señor e Hijo. En la carta a Tito se dice que los cristianos viven en la espera de la venida de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Tito 2:13. También Pablo conoce el título de Salvador aplicado a Jesús, el Señor resucitado, de quien se espera la venida final. Filipenses 3:20 al 21. Pero en el contexto de la polémica contra el culto del emperador y de las divinidades que sanan, se acentúa el rol salvífico de Jesucristo frente al riesgo representado por las tendencias sincretistas que se hacen sentir en las iglesias de Asia, Éfeso, Colosas, Jerápolis, Laodicea. Se afirma de una manera más clara el rol único de la mediación de Jesús. Él es la cabeza que ejerce su señorío universal a partir de su cuerpo, que es la Iglesia, Dios Padre del Señor Jesucristo. Esto nos está hablando de teología paulina. Dios Padre del Señor Jesucristo. Pablo, que proclama a Jesucristo mi Señor, no niega ni anula su fe monoteísta que le hace reconocer a un solo Dios vivo y verdadero. En sus cartas, él habla espontáneamente de esta fe en Dios, creador del mundo y Señor de la historia, que puede ser conocido a partir de la realidad creada. Romanos 1 del 19 al 20.
Los paganos que acogen el Evangelio se alejan de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Pablo comparte y profesa la fe bíblica y judía acerca del juicio universal y justo de Dios que desenmascara el mal y hace triunfar el bien. Romanos 2 del 4 al 10. Él normalmente en sus oraciones se dirige a Dios y lo invoca con apelativos originales que expresan su profunda religiosidad. Dios de la paz, de la esperanza, de la perseverancia y del consuelo. Romanos 15, 6, 13 y del 16, 20. Primera de Tesalonicenses 5, 23. ¿Cómo se a quien él ahora reconoce como Cristo, a quien llama mi Señor? El apelativo griego Christos traduce el hebreo arameo Mesías. Romanos 9:5. Pablo asocia íntimamente el título Cristo atribuido a Jesús con el de Señor en una fórmula solemne de sabor litúrgico, Jesucristo nuestro Señor. Por su parte, el título Señor Kyrios traduce en la versión griega de la Biblia al tetragrama hebreo JHWH, reservado a Dios y sustituido en la lectura litúrgica por Adonai, mi Señor. La combinación paulina de los dos apelativos Cristo Señor referidos a Jesús amplía el valor del título Cristo en el sentido de Mesías trascendente, partícipe de la condición divina. Es lo que deja intuir una antigua fórmula de fe usada por San Pablo en la primera carta a los Corintios. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Primera de Corintios 8:6. Pablo ha tomado esta formulación de su fe cristológica de la tradición cristiana primitiva. En efecto, Jesús es invocado como Señor en las comunidades cristianas de lengua aramea. Un eco de esa tradición se halla en las últimas líneas de la primera carta a los Corintios, donde Pablo reproduce un fragmento litúrgico. El que no quiera al Señor sea anatema. Maranatha o Maranatha, ven, oh Señor. Primera de Corintios 16:22. Es probablemente en el contexto de la cena eucarística donde Jesús es invocado como el Señor de quien se espera la venida. Primera de Corintios 11:25. Pero también en el contexto de la experiencia bautismal Jesús es proclamado el Señor a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Romanos 10:9. Por eso Pablo indica la fe en Jesús Señor como criterio para reconocer la autenticidad de las manifestaciones carismáticas en la comunidad de Corinto. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. En el mismo ambiente de la liturgia eucarística o bautismal ha madurado el pequeño salmo cristiano reproducido por Pablo en la carta a los Filipenses, en donde se proclama que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Esto representa el primer intento de expresar la fe cristológica en el contexto del monoteísmo bíblico. Jesús es reconocido como Señor porque Dios lo ha exaltado y lo ha hecho partícipe de su señorío universal. Esta exaltación de Jesús hace hincapié en el hecho de que Él, aun siendo partícipe de la condición divina, ha compartido la de los seres humanos y ha permanecido fiel a Dios en la extrema humillación de la muerte de cruz. Filipenses 2:6 al 8. En otras palabras, Jesús es Señor porque es Hijo. El apelativo Hijo de Dios va unido al nombre de Jesús ya desde la experiencia de Damasco, Gálatas 1:16. Pablo declara abiertamente que él ahora vive en la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20b. Este título de la tradición bíblica se atribuye a los creyentes de la esclavitud, del pecado y de la muerte, Gálatas 3:13, Romanos 4:25, Primera de Corintios 6:20 y 7:23. A estos dos modelos corresponde la idea de reconciliación, término ausente en la tradición bíblica judía. Hay una reconciliación del mundo con Dios, 2 de Corintios 5:19, Romanos 5:10. Hace referencia a un estado de enemistad y separación de los pecadores con Dios, pero se supera en la expresión sublime del amor de Dios en la cruz de Jesús. Colosenses 1 del 20 al 22. Número 3. Modelo cultural.
Este modelo es evocado por los términos sacrificio y expiación, Romanos 3 del 24 al 26. Ellos recuerdan el ritual bíblico de la expiación con la sangre del sacrificio. Se rocía al pueblo y al santuario porque con ello se expían los pecados de la comunidad, dado que la sangre es vida. Levítico 16 del 11 al 17, 17:11. Con la muerte de Jesús se da el perdón definitivo y aquella adquiere un valor sacrificial que explica su autodonación por amor. Efesios 5:2. El número 4. Modelo jurídico. La muerte de Jesús condenó el pecado en la carne. Así se sanciona con un lenguaje judicial la misión histórica de Jesús y se expresa en términos de justificación. Romanos 5:9 y 3 del 24 al 25. Modelo sacramental. Es el número 5, modelo sacramental. Más en la línea de la experiencia cristiana está este modelo que recurre al lenguaje de la participación que subraya la fuerza actual de la muerte de Jesús. Es el bautismo, la Eucaristía, actos mediante los cuales el cristiano participa de la suerte del crucificado resucitado. Por el misterio pascual de Cristo se vive una nueva relación con Dios, el definitivo dueño de la vida. Número 6. Modelo histórico salvífico. Esta parte de las prefiguraciones bíblicas, como por ejemplo, Adán, antítesis de Cristo, la fuerza divina que desprende del gran acontecimiento salvífico y que actúa en los creyentes, se va proyectando hacia el cumplimiento definitivo en la historia. Ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, Filipenses 3:8. Ahora vamos a ver la cristología paulina. Es impresionante la frecuencia del nombre de Jesús en las cartas de Pablo. La mayoría de las veces va asociado al título Cristo. La fórmula en Cristo Jesús, que aparece 72 veces en el epistolario paulino, expresa la relación vital con Jesucristo por parte de los creyentes bautizados. Las otras expresiones construidas con las partículas griegas traducidas al español en las fórmulas por Cristo y con Cristo expresan el efecto salvífico de esta relación con Jesucristo. Gracias a la mediación única de Cristo, los creyentes bautizados son sustraídos a la condición del pecado y de muerte y esperan el cumplimiento de su esperanza cuando sean asociados para siempre a la gloria de Cristo resucitado. Pablo ha vivido personalmente esta experiencia de encuentro y de relación vital con Jesús.